aparición de reacciones tónicas, IMOC, o tal vez clase solamente 1. reacciones patológicas, o no tiene ninguna, si será hipotónico, ¿no? O tendrá movimientos involuntarios, por eso nos hemos fijado. También nos hemos fijado que si tiene controles, que qué actividades motoras realiza, si me entiende, me habla, me puede ayudar, todo eso. Y de todo eso yo tengo que plantearme mis objetivos, que en otros semestres lo hemos llamado como necesidades terapéuticas. Entonces tengo la necesidad de inhibir el tono en este caso. Si yo tengo que escoger qué voy a empezar a hacer a mi paciente y ese paciente tiene reacciones tónicas y desde luego tendrá hipertonía y tendrá también tal vez un tono fluctuante, ¿no? Cualquiera de esos casos. Todos los que tengan aumento de tono tienen reacciones tónicas, ¿verdad? Entonces, en ese caso, tengo que empezar primero a inhibir la reacción tónica. O puedo hacer un abordaje que sea de regulación con inhibición al mismo tiempo. Hoy en día se puede conjugar los tres en uno: regulación, inhibición y también facilitación, pero eso requiere un manejo cognitivo y manual un poco más amplio que el que ustedes tienen en estas primeras clases. Entonces vamos a empezar aprendiendo cómo yo puedo enseñarle a la mamá, al cuidador o yo mismo a realizar la inhibición de las reacciones tónicas. Porque este proceso de inhibición quiere decir que no solamente ustedes lo van a realizar, porque la mayor parte del tiempo estará en su casa y la mayor parte del tiempo no van a estar ustedes. Entonces nosotros vamos a encargarnos de las maniobras y de enseñar el posicionamiento, el handling, los pires, lo que se llama, para que ustedes le enseñen a los papás o a los cuidadores y ellos lo puedan realizar. ¿Ok? Entonces, para eso es muy importante que repasen sus reacciones tónicas, porque algunas de estas reacciones, estos que vamos a ver, las inhibiciones, son parte del concepto BOBA. ¿Ya? El concepto BOBA las ha planteado para inhibir estas reacciones y ayudarnos a poder, si quieren decir, que no aparezcan o que desaparezcan. ¿Ya? Entonces, cada una de estas reacciones, sabemos que son respuestas a una actividad tónica. Vuelvo a repetir, un niño con Down no va a tener LTCA, ni siquiera LTT. Acuérdense que para tener un LTT se tardó mucho el niño. El LTT es normal que lo tenga, ¿verdad? Y no vamos a encontrar un Down que tenga LTCA ni tenga LTLB porque no tiene tono que le acompañe ese movimiento. Solo están presentes cuando hay tono alto. Es decir, espasticidad, coria por su componente hiper y coriotetosis. ¿Sí? Solo en esos casos vamos a encontrar presencia de reacciones tónicas. Ahora, hemos conocido estas 7 reacciones tónicas, ¿sí? De las cuales hemos visto que el RTT tiene que estar presente en todos y la ausencia de este RTT es como este muñeco, ¿no? Yo hago el RTT y el niño está así, eso me dice es hipotónico. ¿Se dan cuenta? No movió nada, no siguió, no nada. Hay niños que tienen su RTCA y cuando le hacemos la reacción tónica, junto con su cuerpo no ha hecho nada más que seguir el RTCA. Eso también es patológico o malo. Y hay otros que tienen la hiperextensión de la nuca todo el tiempo, entonces ahí tenemos que darnos cuenta si ese RTT se considera presente o ausente. En todos los que yo mencioné están ausentes. ¿Ya? Ahora, el RTLB tiene que tener un niño sano, ¿no? Y con más razón, si ese niño sano a los 2 meses perdura, o el RTCA y tiene usted un antecedente de hipoxia, un antecedente de prematurez, un antecedente de circular del cordón, seguramente es porque tiene espasticidad. ¿Sí? Pero vamos a poder ver mi RTCA y mi RTLB, como vamos a ver en las imágenes posteriores, que perduran en niños que aún son más de 10 años de edad, 7 años, 12 años, siguen teniendo, y es que su cerebro ha quedado inmaduro y muy gravemente lesionado. ¿Ya? Entonces su comportamiento es como de un bebé. Ahora, el RTLD, el RT, el RT y el RTCS, ya estamos hablando en palabras mayores. Los que tienen esas otras quiere decir que han tenido que tener un sufrimiento muy grande de su cerebro para ser
y aunque no crean, hay niños que pueden tener 3 reacciones al mismo tiempo. ¿Ya? Vamos a ir viendo algo. Dicen que todos los instrumentos que se compran para que pueda llegar a crisis son fetales, son patológicos, cerebrales, lentamente. A veces sus causas pueden ser pre, peri o postnatales. Por ejemplo, si la mamá no se alimentó bien, su nivel de oxígeno al cerebro es casi nulo, ¿no? Entonces ese niño ha tenido sufrimiento con hipoxia. Ahora porque ese niño no pudo nacer circular en el cordón, ¿sabes? Nació prematuro, sus pulmones no oxigenaron rápido, no fue atendido a tiempo, puede tener. Otra cosa que puede tener, por ejemplo, atragantamientos, ahogamientos postnatales, un TEC que no ha sido bien atendido, puede producir una espasticidad. Hay muchas causas que pueden producir espasticidad. Una meningitis, que es como un mal resfrío curado, se van las vías aéreas superior, bronquiales, pulmonares, meninges y sonadas, ¿no? Entonces, hay casos. Por ejemplo, la toxoplasmosis. La mamá comió carne semicruda, mal elaborada, o mal lavado los alimentos con el toxoplasma, y el niño nace hipertónico, pero que no saben, parece de esa intensidad 4 que nunca han sentido hasta ahora, pero que no puedes torcer al paciente ni doblar, ¿no? Eso que ven en el libro que dice opistótonos, muy típico de una meningitis, también lo puede tener en la toxoplasma, ¿no? Entonces, hay diferentes situaciones en las cuales podemos tener eso. Para nosotros inhibir tenemos 3 recursos neuroquinésicos. El primero son las maniobras, que las maniobras son realizadas por el terapeuta. Entonces, básicamente, de cajón tienen que aprenderse todas las maniobras ustedes, porque es lo que nos compete. No quiere decir que no aprendan el resto, pero seguramente en su examen siempre les preguntaré una maniobra. ¿Sí? Ajá. Ahora, los PIRs, el PIR significa posición de inhibición refleja. Antes dice que se usaban como 100 tantos posiciones reflejas, pero actualmente solo se ha escogido unas cuantas que son fáciles de hacer por las mamás, los abuelos, etcétera, incluso por los terapeutas, y que son útiles para, como se puede decir, posicionar al paciente en el resto de su diario vivir y no tenga que estar despertando la reacción, ¿ya? Que nos ayuda mucho como terapeutas. Y el handling, que hay diferentes handling de cargado, ya saben, pero también de alimentación, de posicionamiento, que tiene relación con el PIR, que lo vamos a ir aprendiendo solo para explicarles a otras personas. Creo que Germán estuviste en esa época y tú también, ¿no? Cuando ustedes expusieron las reacciones históricas y las chicas de séptimo iban explicando cómo inhibir, pues así. ¿Ya? Y también estás tú ahora que me acuerdo tú. Entonces, cuando nosotros decimos maniobra, entonces es ejecutada por el terapeuta. Ahí están los PIRs, que son posturas o posiciones de inhibición de esos reflejos. Y también vamos a decir todos estos recursos que utilizamos para inhibir. Por eso, la técnica de inhibición se basa en que podamos inhibir el estímulo para que no se produzca la respuesta. Y en otras oportunidades voy a inhibir la respuesta favoreciendo a que sea libre en su estímulo. Sí. Suena un poco extraño, pero ya lo vamos a ver cómo seleccionar. Por ejemplo, si yo digo, ¿cuál es el estímulo del EDTCA? ¿Quién se acuerda del estímulo? Mueve la cara hacia un lado. Entonces la rotación cervical, ¿cierto? La rotación lateral cervical es el estímulo. Y cuando el niño hace eso, ¿qué hace a su mano? Extendía el lado facial, muy bien, Lucas, y como una flecha. El lado bucal. Entonces, si el niño no mueve su cabeza, ese patrón se rompe y por lo tanto no hay ese patrón asimétrico, ¿sí? Entonces, en este caso, yo inhibo el estímulo para que no haya la respuesta, ¿ya? En otros tendré que inhibir en la posición misma de la respuesta. Por ejemplo, un niño que tiene RTCS, ¿qué hacía? Cada vez que se apoyaba su codo, ¿no? Cuando bajaba la cabeza
cabeza estaba con el codo apoyado, la cabeza flexionada y los pies extendidos, ¿no? Pero si levantaba la cabeza, automáticamente se activaban sus miembros superiores, pero se flexionaban sus miembros superiores. Entonces, si bien esta es una de las que más funcionales puede ser para un niño porque le ayuda a llegar a asa y a ANSE y le ayuda a llegar a posición de 4, pero en el momento que el niño bajaba la cabeza, volvía a encogerse, ¿sí? Estirarse y encogerse. Entonces no era tan funcional. Y en este caso lo que hacemos es inhibir la respuesta utilizando las manos en el codo y estimulamos al niño en la cabeza para que haga extensión, rotación y evitamos que se extienda los brazos. Entonces van a haber maniobras que inhiban la respuesta y otros que inhiban pues, el estímulo. ¿Ya? Vamos a ver cada una de estas. Aquí vamos a empezar con el RDCA, que era la reacción tónica cervical asimétrica. Recuérdense que también se llama reacción tónica asimétrica de la nuca, ¿no? Por eso es tan RDCA. Este es una diapositiva que ya conocen, se la voy a escribir para Lucas. Es un niño, un bebé, que está con la rotación cervical hacia el lado izquierdo, mirando a la izquierda y por lo tanto la mano extendida a la izquierda y la flexionada en la derecha. Bueno, digo el miembro superior, no la mano. Pero es un bebé sano. Todos los niños nacemos con esa reacción. Pero ahora quiero que se fijen en esta otra foto. Este es un bebé sin daño neurológico. Ahora fíjense este niño que tiene un daño neurológico, ¿sí? Y podemos observar el aumento de tono que tiene a nivel de todo el lado nucal, tiene el brazo y la pierna en flexión, que sabemos que no siempre puede tener miembro inferior más añadido, y el lado facial tiene en extensión. Sin embargo, vamos a ver a uno más grande, un niño más grande. Aquí vamos a presentar a esta nena. Ella es coreatetóxica, ¿sí? Y esta nena, fíjense, está mirando hacia la derecha, tiene 7 años acá. Está mirando a la derecha con su miembro superior extendido, excepto ligeramente flexionado la muñeca, podríamos decir, pero es porque seguramente estaba fluctuando en la foto. ¿Ya? Y el lado nucal presenta su lado flexionado. Acuérdense que esa flexión nucal, Lucas, tócate la oreja. Con la otra mano extender. Puede ser así en rotación externa o baja tú a rotación interna el lado nucal, Lucas. Hacia abajo, codo, también puede ser así. ¿Sí? No tiene un orden ni en rotación interna ni en rotación externa, pero ahí va. ¿Sí? Incluso puede ser abajo, arriba. Hay niños que hacen esto porque no pueden hacer con abducción. Pero esta nena tenía esta reacción. Y además utilizaba su cabeza para fijar y hacer una actividad. Desde esa posición ella podía rascar, utilizar la mano como nucal. Algunos decían no le inhibas, pero realmente convivir con esta reacción era muy fuerte para ella. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos para inhibir esta reacción tónica? Hay una maniobra que se llama cérvico-external. Se llama así porque cuando veamos en la práctica, voy a hacer un pase que va desde la zona cervical y otro pase que voy a hacer en el esternocleidomastoideo hacia el esternón. La suma de estas va a hacer que el niño se alinee y que el niño flexione y va a evitar tener ese patrón. ¿Sí? Entonces, cada vez que el terapeuta hace esto hasta que se canse el niño, se va inhibiendo. Es una maniobra que vamos a ir aprendiendo. Pero luego yo voy a enseñarle diferentes pires a su mamá, como alinear la cabeza, con una cuña, con una arena en si no tiene, hasta con las propias rodillas. Puedo utilizar, ponerlo en decúbito lateral. Tengo muchos pires para poder organizar al niño en posición de la cabeza neutra. Y en el hunting voy a utilizar un nido o un pantalón relleno. Ya vayan buscándose un jean al cual vayan taconeando la ropa más pesada que encuentren, porque es necesario utilizar eso para la inhibición. Luego se puede coser
Sexy. Darío. Ah, bueno, él también. Que son los más altos, podrían llegar a utilizar sus posturas con los pies entre los más grandes. Y como ustedes también son grandes, entonces, por eso necesitan un pantalón para que no estén sufriendo. ¿Ya? Igual y les enseñamos. A veces los chicos son tan espásticos que lo que se hace es amarrar bolsitas de arena y se va metiendo al pantalón las bolsitas de arena. De manera que sea realmente pesado y no pegues al paciente con su tono para poder hacer eso. ¿Ya? Y bueno, ahí los cargados, si es pequeñito y cabe, hay que enseñarle muchos cargados y si no, posiciones. ¿Saben? Incluso el niño que está con su RTC ahí, al lado izquierdo, entonces que la mamá le dé de lactar del lado bucal hace que el niño, por todo lo que significa el olor de la leche, gire hacia la mama y entonces él se autoinhibe, ¿sí? Por sobrevivencia, por hambre, por lo que sea. Entonces son estrategias pequeñas que se convierten en grandes recursos para que nosotros podamos ayudar a esa mamá a hacer estas cosas de ellos. Voy a mostrarles algunas fotos de lo que les estoy hablando. Aquí, por ejemplo, tenemos una estabilización en el lateral. Cuando el niño está en el RTC y no tenemos nada a la mano, no tenemos una cunita, no tenemos un pantaloncito relleno, lo colocamos al decúbito lateral, pero del lado nucal. Entonces, si el niño está así y lo ha puesto, por el peso de la gravedad, acción de la gravedad va a inhibir. ¿Sí? Entonces, solo hay que tener en cuenta eso para que el niño vaya regulando y rompiendo su patrón. Entonces, de ese lado que estaba mirando, ya podría ir regulando. Aquí lo deben hacer bien 2 o 3, pero no es necesario realmente, ¿no? Sin embargo, además me iban a hacer seguramente otra técnica, pero usé la imagen para mostrar la posición. Por el codo puedo darme cuenta que le iban a hacer golpe. Esta es una posición clásica para inhibir un golpe. Bueno, aquí podemos ver que el lateral, entonces, la niña, estando en el cúbito lateral, ya cede su patrón nucal y va poco a poco, digamos, estaba así. Y la coloco del lado nucal, entonces la mano que estaba en extensión a veces se queda en esta posición, chicos. Y después va cediendo, incluso puede llegar a la línea media. ¿Sí? Entonces, acuérdense que tener un RTCA le limita al niño a tener línea media y a rolar, porque teniendo un patrón asimétrico no puede rolar. Y más, ni siquiera puede hacer un buen pataleo de manoteo, ¿no? Entonces, ahí podemos ya empezar a trabajar otras técnicas, por ejemplo, disociaciones, liberaciones, todo lo que a la niña le favorezca lejos de estar en su patrón de defensa. ¿Ya? Y vamos a ver, voy a tratar de ponerles en otras diapositivas, que se los voy a presentar aquí. ¿Cómo sería poner la cuña entre las rodillas y las orejas, la cuña entre las orejas, para inhibir el patrón? Igual todas estas que están viendo aquí las vamos a ir viendo a preparar. Igual vamos a sacar una foto complementar. ¿Ya? ¿Cómo inhibimos el RTCS? El RTCS es un poco más complicado porque tiene 4 maniobras. Porque tenemos que entender que se comporta los brazos diferente de las piernas, ¿no? Y que para cada uno de esos patrones hay maniobras. Entonces, si recordamos, la reacción tónica cervical simétrica o RTCS nos decía que si extendemos la cabeza, extendían los miembros superiores, pero flexionaban los miembros inferiores, como está en la imagen. Y contrario, si flexionaba miembro superior y extendía miembro inferior. Entonces, aquí tenemos como 2 estímulos y con 4 respuestas. Por eso es que inhibimos con 4 patrones. ¿Ya? Bien. Esta sería más o menos la respuesta a la extensión cervical. Voy a empezar. Este es un niño con una reacción tónica cervical
simétrica, es un niño neurológico y obviamente tendría que tener un patrón mayor en la flexión, flexionando sus codos pero extendiendo los miembros inferiores, ¿no? Cuando tenemos un RTCS, si bien nos ayuda la posición ASA como este niño, la posición AMSE, e incluso con mucho esfuerzo podríamos llegar a la posición de 4, porque si el niño no flexiona las rodillas, las puede levantar la cadera y se queda en 4 puntos. Luego ya no puede gatear, no puede arrastrarse, no puede hacer esas cosas. Si tenemos una reacción tónica cervical simétrica, no puede disociar, por lo tanto no puede arrastrarse, no puede gatear, no puede sentarse, porque necesitamos una diagonal para sentarnos. Entonces, esas son los contras de tener un RTCS, pero dentro de todo le permite al niño pues, explorar, ¿no? Si tuviera que escoger entre empezar con un RTCA y un RTCS, yo les diría, empiecen por el RTCA, porque sé que el RTCS le va a gustar más al niño hasta el final, ¿no? Ahora, entonces tenemos un patrón a la flexión cervical y otro a la extensión cervical, ¿no es cierto? Entonces fíjense, por ejemplo, este niño del lado izquierdo de su pantalla es un niño Lucas que está en el cúbito ventral y que está hiperextendiendo la cabeza, la columna cervical, y al hacerlo sus brazos están con una hiperextensión muy marcada, tal vez no hacia AMSE pero sí hacia adelante, y además sus piernitas ya están empezando, sus miembros inferiores, a hacer flexión de rodilla y dorsiflexión hacia las caderas, ¿no? Entonces esa sería la respuesta de un patrón a la extensión cervical. Y anteriormente estábamos viendo a un niño con patrón flexor cervical, que es con los brazos flexionados y las piernas extendidas. Entonces, para poder inhibir este RTCS, nosotros usamos maniobras de bloqueo tanto a la flexión como a la extensión del codo, dependiendo de cuál sea el estímulo, y maniobras de flexión o de extensión de miembros inferiores, como les digo, ya sea que el estímulo sea flexor o extensor. Y a veces, chicos, cuando están trabajando solos, dicen, pero dicen, ¿cómo hago para medir todo? Entonces también Nicole dice, yo voy a empezar de los codos y presiona los codos y evita que se extienda. Pero si además tuviese a Shadid o a Belén trabajando con ella podría inhibir la flexión de los miembros inferiores mientras ella inhiba la extensión de los miembros superiores. Entonces con un coterapeuta se puede trabajar fácilmente. También puede trabajar un terapeuta grande, por ejemplo, podría ser así. Digamos, inhibo las piernas y inhibo la flexión. Pero cuando el bebé es chico, también puedo usar mi pierna, todo. Pero si es más grande, voy a buscar un coterapeuta. O voy a decidir cuál es el que tiene mayor fuerza, el miembro superior o el miembro inferior. Entonces, mi objetivo tal vez no es inhibir todo el RTC, mi objetivo tal vez solo es inhibir el patrón extensor del miembro superior del RTC. Solo eso. Y trabajar solo en eso hasta lograr. Los objetivos a veces no tienen que ser tan grandes como decir, eso, luego le voy a hacer esto, luego le voy a hacer esto. Entonces nos perdemos y no hemos logrado el objetivo. Al papá le gusta saber que lo logró, aunque sea chiquitito. Voy a lograr que levante la cabeza por 10 segundos o por 5 segundos. Ok, al mes lo logró, sí, muy bien. Ahora vamos a hacerlo por 10. Entonces tiene que hacerlo de a paso y de pequeño, para que no se sientan frustrados ni vos ni sus papás. Le dicen en resumen impedir el movimiento, ¿no? La respuesta o el estímulo, en este caso. Pero a veces con el mismo juego se bloquea, solo que al principio, por eso decía, hay que utilizar maniobras y luego ya con los pires, él solito se autorregula. Bueno, para utilizar los pires acá, vamos a tener que utilizar cuñas velcradas, es decir, una cuña de esas que utilizas para dormir, pero que necesita ser dura y con velcro. Ya les voy a mostrar cómo es una cuña velcrada o el pantalón. Miren, aquí está una cuña, estas son cuñas, no está velcrada, pero son cuñas pesadas, como hay en el centro para no
encima del paciente, ¿no? Está bloqueando su pelvis para sus pies para evitar que se levanten los pies. Entonces, en esa posición, ella puede bloquear ambas cosas mientras su mamá o su otra terapeuta le está haciendo jugar con la pelota. Sé que no tiene un cara feliz el niño, pero cuando él levante la cabeza tendría que extender pues sus codos, y en este caso convendría que el niño flexione la cabeza. Entonces, cuando yo quiero inhibir la extensión del codo en esta posición, chicos, tendría que ponerle mi tablet, lo que le guste al niño aquí abajo, juguetes, para que al mirar trate de activar su patrón flexor, pero cuando está inhibido se va recíprocamente inhibiendo, ¿ya? Entonces va olvidando la postura inadecuada. En eso más o menos consiste. Aquí podemos ver, por ejemplo, ahora que utiliza la estimulación hacia arriba para activar sus miembros superiores, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que yo quiera trabajar, podemos utilizar estímulos hacia arriba o hacia abajo. Vamos a ver uno más. Ah, no, nos queda otro. La reacción tónica de la melítica ventral. Cuando ponemos al bebé de barriguita, se activan todas sus articulaciones de flexión, ¿verdad? Entonces, ¿esta en qué nos impedía en el desarrollo? Primero, no alcanzaba el control cervical del niño. Si está en patrón flexor, no puede levantar. Segundo, la pelvis tiene que estar hacia el suelo, dando caudalización para que se pueda activar los paravertebrales y por lo tanto los paravertebrales cervicales. Y por eso, el niño no logra entrar en patrón extensor. Es un niño que no va a poder dar vueltas, que no va a poder levantar la cabeza, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta eso para que lo inhibamos. Ya les había dicho, es normal hasta los 2 meses, pero después debe inhibirse. Las maniobras que nos sirven para esto es un bananero sacro, se llama, porque voy trasladando el peso en forma de una banana sobre el sacro. Ya lo van a probar también en la práctica. Y simplemente hacemos una presión sobre el sacro, que también sirve de una maniobra que se llama en tijeras, que lo hacemos con las piernas. Entonces, esas tres nos ayudan a inhibir el RTLB. Y si el abuelo, por ejemplo, puede haber abuelitas que cuidan de los niños mientras los papás trabajan, o una mamá que tenga artrosis, no sé, y no puede hacer las maniobras. Entonces utilizamos PIRS, que nos ayudan a utilizar con los pantalones rellenos, podemos utilizar bolsas, podemos utilizar uñas, varios implementos o incluso el handling para inhibir este RTLB. Es súper sencillo y es uno de los primeros en perderse, de hecho. Entonces, más o menos traté de representar aquí, claro, que sea en la lumbar, pero imagínense que es en el sacro, una presión hacia caudal, ¿no? Que es lo más sencillo que podemos hacer para inhibir un RTLB. Bien, y en el sacro sería más o menos así, el bananero sacro, en esa forma. En el bananero sacro, cuando sientan, van a sentir que es una transferencia de peso hacia un lado y al otro, pero no como un balancín, sino en sentido tridimensional, que le va a ayudar al niño a descender rápidamente esa pelvis. Ya estando en la cuña, como en este caso, en esta cuña velcrada se ponen los velcros, que son como unas fajas que se velcran a nivel del sacro, que sustituyen la mano del terapeuta. Y a veces son fajas con pesita también que se ponen. Y de ese modo el niño está con su pelvis bien y puede activar el cuello, el tronco, y mientras juega unas bochas o hace cualquier tipo de actividad con las manos, su tarea, pintar, lo que sea, el niño ya está inhibiendo esa reacción. ¿Okay? También se puede utilizar esto, ¿no? Son como los puffs, son puffs en realidad, y se puede hacer como un sándwich sobre el paciente, ¿sí? Pero sobre la base del sacro de sus piernitas, para que inhiba la flexión, y también me sirve para un DSS, pero de patrón, en este caso flexor, ¿no? Entonces igual podemos evaluar
digamos, puede ser dividido de acuerdo al tipo de peso. Pero cuando quieres utilizar una pesa directa, no puede ser más del 20% del peso del niño. Bien. Entonces, aquí también podemos ver un pantalón relleno que está en una forma de infinito, o puede ser también cruzado con una P sobre el sacro, el mismo punto que estamos tratando de dividir. Lo bueno es que en la parte donde está la cintura del pantalón, el niño está como apoyado y por fuera, ¿no? Y eso quiere decir que le damos una base de tórax en extensión, lo cual favorece a la extensión también de la pelvis. Y eso quiere decir que se va a inhibir también con esa posición que aporta el niño superior. ¿Okay? Aquí podemos ver también otra forma de inhibir, una forma de infinito. Ajá. Y también puede dormir el niño, jugar, ¿no? Bien. La siguiente es el LTLD, y ahí vemos una posición de opistótono con todos los miembros en extensión. Claro, ahí vemos la rodilla medio flexionada, pero y también los bracitos, pero un niño que tiene meningitis más o menos va a tener esa posición. Recuerden que cada vez que pasamos de la entrada dorsal o que suspendemos al niño y lo apoyamos en la cama, empieza a activar su patrón extensor, y a eso le llamamos reacción tónica laberíntica dorsal. Entonces ahí, chicos, tenemos que inhibir alguna parte de la cadena dorsal, si no, no vamos a poder inhibir nada. ¿Qué creen que es mejor inhibir? Cabeza, tronco, cadera, rodilla. Tronco, cadera. Cabeza. Miembro inferior. Cabeza, tronco, Miembro inferior. miembro inferior. Cabeza. Eso va a depender del paciente, pero generalmente la cabeza. ¿Por qué la cabeza? Porque es más pequeño de manipular, es fácil de poder llegar a la condición de flexión, pero algunos niños que no solo tienen hiperextensión y rotación, también lateral es más complicado. Pero a pesar que uno dice el tronco, ¿saben qué? La flexión de caderas y de rodillas son las primeras en propioceptivamente ceder a la flexión. ¿Ya? Todo eso vamos a ver de acuerdo a lo que pues, el paciente tiene. Miren, ahí tenemos un paciente con LTL dorsal, es un paciente del circuito dorsal, que no necesariamente está tocando solo la nuca y los pies, pero se nota que aumentó su patrón extensor, tiene una hiperlordosis lumbar y se nota que hace una hiperextensión de cabeza, o por lo menos una extensión de cabeza con rotación. Las rodillas, ni qué decir, en extensión completa, ¿no? Entonces, este niño puede inhibirse Corchito en dos 1, 2. maniobras que se llaman corchito 1 y corchito 2. A ver, el corchito le puso de nombre la profesora alemana, ¿no? Porque dice que allá en Sucre, aquí ¿qué se le dice, Germán, vos que eres nadador? A la posición de te agarras las rodillas y te echas y quedas como una bolita. Pues con tipo posición fetal más o menos. Sí, ¿qué se llama aquí? No tiene nombre. Bueno, Pues allá generalmente se lo utiliza para cuando uno abraza la rodilla, es para pisar la piscina. Es una parte que no sea muy honda. Uno abraza la rodilla para poder sentarse. Abrazo mi rodilla y con eso puedo pararme en el agua. No, este es para flotar en corchito, como un corcho, pero te agarras así y te echas y solito te levanta el agua. Entonces ya recién puedes hacerlo. Bueno, ellas dijeron que era similar a un corchito porque teníamos que flexionar todas las extremidades, todas las articulaciones, y por lo tanto el corchito 1 se hace sentado y el corchito 2 se hace Parado. o al revés, echado y sentado. Pero este LTLD realmente tiene practicísimo poder inhibir al borde de la camilla, de la cama, solo por poner una cuña en la cabeza que produzca flexión, o levantar las rodillas y las caderas en una cuña. Todo nos sirve para poder romper ese patrón. Incluso si nosotros lo tenemos en medio de nuestras piernas, en un aro de llanta o en un nido, podemos inhibir
Y acuérdense que en handling tenemos más. Tenemos el 8 antálgico, el 8 para el 8 modificado para el TLD, y todos los que son de posición 2 del segundo trimestre, el 9, el 2, el 10, que nos ayudan a inhibir, por lo menos las piernas, nos ayudan también a inhibir el TLD. ¿Sí? Entonces, miren acá, por ejemplo, esta es la forma de maniobrar al corchito. Estamos iniciando con una flexión ya sea de cadera y sobre la rodilla para ir con el cuello o al revés. ¿Sí? Y una vez que la tenemos ahí, nos podemos sentar en medio de nuestro cuerpo para estar en la posición corchito. ¿Sí? Entonces, ¿Cuánto tiempo te dices que lo tienes de mantener la posición? no se trata de mantener, se trata de que tú hagas otras cosas en esa posición. Por ejemplo, tu terapia de media hora tal vez puede ser, es muy fuerte, tal vez solo tu terapia puede ser una partecita de inhibición y otra de elongación, porque si tú quieres elongar a un paciente con este patrón, va a ser más difícil que si tú al inhibir, inhibes esto y tú te inspiras, ¿no? Entonces, a veces incluso la elongación va después de la inhibición. Y en otros al revés, primero elongo y después inhibo. Pero nunca hago regulación antes de elongar, porque otra vez vuelve al patrón, otra vez. Entonces, tú ves, y algunos niños rápido cambian de tono y otros niños necesitan mucho más. Entonces, este sería el corchito 2, ¿sí? Ya está en posición. Esta persona lo tenía con sus rodillas atrás de ella, pero la posición base, como abrazando al niño en India, es muy cómodo para trabajar en asociación y esto es el cuerpo. Así, por ejemplo, más o menos así, también se puede hacer un coche. Y las otras formas son así, ponerle un rolito, una cuña entre sus rodillas y muslos, y vemos que tenemos flexión de cadera, se produce flexión de rodilla, y aunque no haya dorsiflexión, igual ya rompí una o dos partes de mi cadena. Y si aquí en la cabeza pongo una cuña alta, va a flexionar la cabeza, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a tener además 3 zonas de nuestro cuerpo flexionando. O como dicen, le pongo más sobre la cuña y también hace flexión de tronco. Y está por demás sobrevalorado. Y ahí puedo elongar, dando flexión, puedo hacer otras cosas, incluso jugar, estimular, lo que sea, dependiendo. Aquí podemos ver, por ejemplo, una niña. ¿Cuántos años tendrá? ¿Unos 10? Espástica. Se nota que es patronoflexor en los superiores. Y por el cuello y los pies era patrón extensor, ¿no? Entonces, ahí la niña está inhibiéndose desde el miembro inferior y podemos ver que por lo menos ya podrá movilizar el miembro superior o hacer otra actividad mientras va inhibiendo la cadera y la rodilla de la cadena dorsal. Aquí podemos observar ya con 2 cuñas. Esta niña además tiene 13 años, no debe de tener. Y podemos ver también cómo con 2 cuñas en miembros inferiores y en la cabeza se logra la inhibición. Son posiciones de descanso, se puede conectar la tele, se puede inclinar un poco más el tronco para que esté semisentado. Si está en una camilla es más fácil porque se puede inclinar el ángulo. Ese es un paciente más grande que igual necesita inhibir. Está con cuña y rolo, podemos combinar el rolo en las rodillas, pero la cuña en lo que va a ser cabeza, cervical y también tronco, ¿no? Entonces, de ahí ya nos permite un poco más el niño trabajo. Aquí podemos ver cómo, colocándolo al borde de la camilla, este niño puede inhibirse, también parte de su patrón, que es pero la camilla tiene que ser ligeramente dura para que no sea bien captado. Aquí les muestro un PIR con el pantalón relleno, donde está el niño en una posición
de flexión de columna cervical, de tronco y también de sus pies. Entonces ahí se puede utilizar cualquiera. Esta es una posición de India. La terapeuta o la mamá se puede sentar en posición de India y dentro de sus piernas colocarle al bebé. Y así el niño está sentado, pero está con sus rodillas y sus caderas flexionadas. Y también, como choca con el pecho de la persona que está trabajando, si es mujer, pues también inhibe la extensión de cervicales. Y si es varón, le ponemos una almohada que también inhibe a modo de estar ahí. La idea es que lo tenga como que el sacro más abajo de la rodilla, ¿no? Como que ahí. Sí, para producir flexión de cadera y de rodilla. Ahí estamos, es una muñeca, no se nota, pero hay que meterle, ¿no? Aquí es un bebé real, fíjense, está en el nido, en el pantalón relleno, puede ser igual un nido. Y ya estoy con este aditamiento, el niño ya está en flexión de todo lo que hemos nombrado. Flexión cervical, flexión de tronco, flexión de cadera, flexión de rodilla. Y así se podrá ir inhibiendo, puede comer y hacer otro tipo de actividades. ¿Sí? Vamos a quedar en el TDTD, porque ya estamos en 33. Y para la próxima clase vamos a utilizar unos minutos para hacer su examen diagnóstico. Y quiero por favor que se vengan con su uniforme flexible. Si es muy apretado, pónganse una calza abajo, pero vayan con su uniforme. Para poder inhibir, vamos a trabajar, pues, fíjense, el cuello, si ustedes que llegan a las cervicales, que traten de venirse con una solerita, una polerita